A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si la esquizofrenia no es un fallo, un bug en el cerebro? ¿Y si en realidad es una actualización, un sistema operativo superior? Llevando esto un paso más allá, ¿qué pasa con Don Quijote? ¿Estaba realmente loco? ¿O era otra cosa? ¿Y si fue el primer beta tester de la realidad aumentada siglos antes de que existiera la tecnología? Vamos a meternos de lleno en el código fuente de la conciencia, a ver qué encontramos. Vale, vamos al meollo del asunto, porque el debate sobre el Quijote, en el fondo, no va de literatura. No, no. Es un auténtico campo de batalla. Una guerra por definir qué es real y qué no lo es. Y en esta guerra hay dos bandos, clarísimos. Por un lado tienes la mirada clínica. Imagínate al típico técnico de IT, ¿vale? Ve un informe de error y su única obsesión es hay que parchear esto. Punto. Reducir al héroe a un simple fallo biológico. Pero luego está la visión filosófica. Y esto es otra liga. Esto es como el desarrollador jefe, el lead developer, que mira el supuesto error y dice, un momento, esto no es un bug, esto es una feature nueva y potentísima. Y claro, su objetivo no es parchear, es entender el código. Así que aquí está la clave de todo. La idea central. El Quijote no era un enfermo mental. Era un hacker. Un hacker de la realidad. Alguien que se dedicaba a modificar activamente el código fuente de un mundo que, seamos sinceros, se le había quedado pequeño, aburrido, obsoleto. Claro, esto nos lleva directos a la gran pregunta, ¿no? Todo eso que veía, esos gigantes, esos ejércitos, ¿era un fallo del sistema, un glitch sin más, o era una elección deliberada? Y aquí es donde salta el escéptico, el de la mirada clínica, y dice, un momento, pero si el tío atacó molinos de viento. Venga ya, eso no es una feature, eso es un error de renderizado de manual, un glitch como una casa. Vale, entiendo el punto. Pero es que esa visión da por hecho que lo que le pasaba era un fallo pasivo, una alucinación, lo que llamamos alucinación. O sea, el sistema te traiciona, tu propia mente te la juega. Es un error que el usuario sufre. La palabra clave es esa, sufrir, no es algo que él controle. Pero ¿y si la alternativa es la correcta, la que lo cambia todo? La idea de una voluntad activa, de una inyección de código. Aquí es el usuario el que anula el sistema. La realidad deja de ser un error para convertirse en un guión que él mismo escribe y ejecuta. A propósito, ojo a esto, Don Quijote no sufría alucinaciones, las imponía. Y no es un caos, para nada, hay una lógica aplastante detrás. Piensa en la secuencia. Paso 1, el mundo es gris, es aburrido, prosaico, no hay épica. Paso 2, su alma, su espíritu, necesita gigantes, necesita desafíos que estén a su altura. Paso 3, si el mundo no se los proporciona, pues se los programa él. Ejecuta un parche, renderizar molinos como gigantes.exe. Y paso 4, ¡zas!, el mundo queda corregido. Esto no es un fallo de los sentidos, es edición creativa, en tiempo real. Y entonces llegamos a esa frase mítica, yo sé quién soy. Que no es el delirio de un loco, es la línea de comandos. Es el sudo de un tío que ha decidido ser el administrador de su propio sistema. Es la declaración de soberanía más brutal que te puedas imaginar. Pero claro, la historia no termina ahí, porque pasan 10 años y todo, absolutamente todo, cambia. El sistema, su sistema perfecto, se va a enfrentar a un ataque externo que lo va a corromper por completo. En 1605 teníamos al Quijote versión 1.0, el programador. Él era el que escribía el código. El mundo era su patio de recreo, su terminal. Pero 10 años más tarde, en la segunda parte, aparece el Quijote 2.0, el contenido. Y aquí viene el shock. Descubre que él no es el programador. Es una aplicación que otros están ejecutando en su propio servidor para divertirse. Este es el giro de guión, el momento Black Mirror de la historia. De verdad, Don Quijote se entera de que sus aventuras, las de la primera parte, se han publicado, que son un bestseller. De repente se da cuenta de que no está solo. Es un personaje. Es famoso. Descubre que le observan, que le juzgan, que le critican. Y esto lo pone todo patas arriba. Es la gran inversión. Antes era el loco el que hackeaba la realidad. Ahora es el mundo cuerdo el que hackea al loco. Tienes a los duques, a la aristocracia, montándole escenarios falsos, gigantes de cartón piedra. Un parque temático de la crueldad solo para reírse de él. El hacker ha sido hackeado. El usuario se ha convertido en datos de usuario. ¿Y la prueba de este colapso total? ¿Dónde está? Pues no está en lo que hace. Está en su código fuente, en su lenguaje. Se le instala un virus emocional devastador. A ver, dato puro y duro.
En la primera parte del libro, en su estado de Dios, de administrador de sistema con certeza absoluta, ¿sabes cuántas veces aparece la palabra vergüenza? 0. Ni una. ¿Por qué? Porque la vergüenza necesita público, es un sentimiento social. Y en 1605, él era su propio público. Él era su propia sociedad. Pero agárrate. En la segunda parte, cuando descubre que le miran, que hay un otro ahí fuera, la palabra vergüenza aparece de la nada 13 veces. Porque como decíamos, la vergüenza necesita un público. Esto no es una anécdota literaria. Es la prueba del crimen. Es la evidencia forense del nacimiento de una conciencia moderna, social y ansiosa. O sea, la degradación del sistema es brutal. Lo vemos aquí. Pasa de moverse por voluntad propia a necesitar la validación de los demás. Pasa de una certeza absoluta, casi dogmática, a una duda que lo corroe todo. La emoción clave ya no es la certeza, es la vergüenza. Y lo más heavy, pasa de ser el jugador, el admin, a ser un PNJ, un personaje no jugador, simple contenido en el juego de otro. Su sistema operativo filosófico entero se ha reescrito. Ya no es el pienso, luego existo de Descartes. Para el Quijote 2.0, la lógica es mucho más moderna y mucho más trágica. Me miran, luego existo. Su propia existencia pasa a depender de que haya alguien al otro lado mirando. Y así llegamos al final, al último parche, a la supuesta cura de su locura. Porque al final, en su lecho de muerte, recupera la cordura. La sociedad, claro, aplaude, lo llama una cura. Pero si lo miras desde aquí, no es una cura. Es una aniquilación, es la extinción de un héroe. Esa supuesta cura no fue más que un reseteo de fábrica. Borraron su sistema operativo único y alucinante para restaurar la configuración por defecto, la aburrida, la predecible, la gris normalidad. Y todo esto nos deja con una pregunta final, y es una pregunta incómoda. ¿Estamos viendo el mundo tal y como es porque estamos cuerdos? ¿O simplemente nos da demasiado miedo instalar la actualización? Esa que a lo mejor nos convertiría en héroes.